A ustedes por esperarnos, porque la verdad es un tema tan trascendente que celebro que se queden para escucharnos, porque significa que valoran lo que tenemos para decir, y esto es realmente muy importante. Muchas gracias. Todo proyecto de ley, en su análisis legislativo, debe pasar por un test de 3 partes. La fáctica, verificar que el proyecto no se encuentre fundado en premisas falsas. La jurídica, que respete las limitaciones constitucionales. Y la política, que sus provisiones, desde una óptica valorativa, protejan adecuadamente los intereses que pretenden asegurarse. El proyecto de ley, venido en revisión, no supera ninguno de estos 3 test, y es por ello un mal proyecto. En relación con el primero, como ya se ha expresado y ha sido reconocido aquí casi sin excepciones, la biología ha determinado, más allá de cualquier dogma religioso y de toda duda, que hay vida, ser humano desde la concepción. Y el proyecto desconoce este principio. No considera ni toma en cuenta a la persona por nacer, autorizando su muerte y eliminación sin defensa alguna. Se ha dicho aquí que esa vida no es persona, que para ser persona hay que sentir, que hay que tener un determinado nivel de desarrollo, que la persona se va haciendo a lo largo del embarazo. Estas posturas carecen de todo sustento científico y se apoyan en meros voluntarismos. Pero aun cuando se considere, como también se ha dicho aquí, que el concepto de persona es un concepto jurídico y no biológico, el proyecto tampoco supera el test de constitucionalidad. Ya se ha dicho que al otorgarse jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, se lo hizo en las condiciones de su vigencia, esto es, tal y como la Argentina se ha obligado internacionalmente. Y el alcance de dicha obligación, como aclaró el senador Menem, no es otro que el que resulta de la declaración interpretativa realizada al tiempo de la ratificación de la Convención. Para la República Argentina debe entenderse por niño todo ser humano desde el momento de la concepción. Aquí se ha negado valor a la declaración. Sin embargo, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas define las declaraciones como manifestaciones realizadas por un Estado por las cuales se busca clarificar el sentido o alcance atribuido a un tratado. Por lo tanto, para el derecho argentino, la declaración que reconoce la existencia de niños desde la concepción integra el tratado y tiene jerarquía constitucional. Sorprende, pues, que alguien pueda manifestarse escandalizado porque se utilice la palabra niño para referirnos a la persona por nacer. Esa es, ni más ni menos, la forma en que nuestro derecho lo define. Niño, para el derecho argentino, se es desde la concepción. No es en modo alguno un fenómeno incremental que se vaya construyendo con el tiempo. Nada en nuestro derecho permite sostener esta postura. También se ha procurado argumentar que aun cuando pueda sostenerse la existencia de derechos en el niño por nacer, estos deben ceder por una cuestión de proporcionalidad frente a los derechos de la mujer. También este análisis es incorrecto. No podemos olvidar que el artículo 28 de nuestra Constitución prohíbe alterar los derechos bajo el pretexto de reglamentación. Y en este aspecto, el proyecto de ley, al descartar por completo, en forma arbitraria, el derecho a la vida del niño por nacer, viola también este principio. No hay proporcionalidad cuando se suprime un derecho. El proyecto también desconoce el principio pro homine, que exige aplicar, cuando están en juego varias normas relativas a derechos humanos, aquella que contenga protecciones mejores o más favorables para el individuo. En este sentido, el artículo 29 de la Convención Americana, como el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, impiden apoyarse en los tratados para limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido más ampliamente de acuerdo con las leyes nacionales. Por encontrarse en juego el derecho a la vida del niño por nacer, cuyo interés superior debe ser siempre considerado conforme lo exige la Convención, debemos someter cualquier intento de reglamentación al test más estricto. Ello es, solo admitir la restricción para proteger un interés público intenso y solo si no existe una medida menos restrictiva para alcanzar dicho fin. Desde este punto de vista, el derecho a la vida del niño por nacer, nuestro derecho en un todo igual al de cualquier persona nacida, solo podría eventualmente ceder cuando se le pusiera un derecho superior, y la autonomía de la mujer no alcanza este estándar. No desconozco las graves consecuencias que los abortos ilegales presentan en nuestro país, pero aun cuando dichas consecuencias se solucionaran con la habilitación del aborto,
Ello no justificaría el condenar a la muerte, porque de eso se trata, a la persona por nacer. Existen múltiples alternativas que permitirían proteger los derechos de la mujer con menor afectación del derecho a la vida. Se ha dicho también que el derecho internacional exigiría que nuestro país reconociera el derecho al aborto. También este argumento es falaz e interesado. El derecho internacional no ha tenido inconvenientes en proteger expresamente en diversos tratados derechos cuya existencia no genera discusiones: vida, libertad física y ambulatoria, prohibición de genocidio, prohibición de tortura, etc. También mediante tratados se reconocieron derechos menos evidentes y más complejos, como los económicos, sociales y culturales. Sin embargo, no hay una sola norma de derecho internacional que en forma expresa reconozca la existencia de un derecho al aborto. Si la existencia de este derecho fuese tan clara, no hubiera existido problema en que se lo reconociera y lo protegiera mediante una norma expresa, pero esto no ocurrió. Si uno recurre a los trabajos preparatorios de los grandes instrumentos internacionales sobre derechos humanos, podrá advertir fácilmente que la cuestión del comienzo de la vida y el problema del aborto estuvieron presentes en la discusión y que se optó por no establecer precisiones acerca de este tema. Como dijo la Corte Europea de Derechos Humanos recientemente en el caso ABC contra Irlanda, desde la óptica del derecho internacional sería igualmente legítimo considerar o no al no nacido como persona. El derecho deja la cuestión librada al margen de apreciación de los Estados. No desconocemos que algunos organismos han sostenido la existencia de un derecho al aborto y que en tal sentido han formulado recomendaciones y opiniones a nuestro país. Sin embargo, no resulta cierto que éstas resulten vinculantes para la Argentina. En primer lugar, estas posturas, violentando las reglas de interpretación del derecho internacional, omiten tomar en consideración las limitaciones fijadas por nuestro país al obligarse internacionalmente. Tampoco la obligatoriedad resulta una interpretación de buena fe de las competencias de los órganos conforme a los tratados que los crean. Ello torna estos documentos en simples argumentaciones ideológico-políticas sin fundamento jurídico para hacerlas obligatorias conforme al derecho internacional, resultando además contrarias a nuestro orden jurídico. No podemos olvidar en este punto que los tratados son ley para los Estados, pero solo en el marco de la obligación asumida internacionalmente. Debemos recordar que el artículo 27 de nuestra Constitución exige que los tratados se encuentren de conformidad con los principios de derecho público reconocidos por la Constitución y lo expresado por la Corte Suprema en el caso Fontevecchia, con relación a la inaplicabilidad de las decisiones de órganos internacionales que exorbitan su competencia. Y yendo a la tercera cuestión, el proyecto, como ya se ha explicado reiteradamente, no protege a las mujeres. Contrariamente a lo que se ha dicho aquí, el proyecto solo procura defender un presunto derecho al aborto sin preocuparse en lo más mínimo por las causas que llevan a la mujer a tomar esa trágica decisión, ni acompañar a ésta en el proceso, ni proteger su salud ni su seguridad. Por estas razones, recomiendo al Senado de la Nación el rechazo del proyecto, para que luego, todos juntos, podamos trabajar en proyectos pro mujer y pro vida para proteger tanto a la mujer como a esa segunda vida que existe desde la concepción y que los constituyentes reconocieron. Les agradezco nuevamente la oportunidad de participar en el debate y espero que voten considerando los argumentos expuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Senadora Brizuela. Gracias, presidente. Se dio cuenta. La verdad, agradecerle, doctor, agradecer a los pocos que quedamos. La verdad que, bueno, la contundencia y la claridad de los argumentos que acaba de exponer nos dejan poco margen para la duda. Solo una pregunta me gustaría hacerle. Usted ya dijo, y ya sabemos, que no existe ninguna norma internacional en este sentido, pero si existiera alguna norma de derecho internacional que obliga a los Estados a reconocer un derecho al aborto, la Argentina no podría adherir a ese tratado sin modificar la ley 23849 o denunciar la Convención de los Derechos del Niño en los términos en que está de su vigencia para nuestro derecho interno. A ver, hasta 1994 hubiera bastado simplemente con firmar el tratado. Desde que
le hemos dado a la Convención sobre los Derechos del Niño jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Para aprobar un tratado que violentara esto, entraríamos en la contradicción del artículo 27. O sea, ese tratado no respondería a los principios de derecho público reconocidos en la Constitución y, por lo tanto, no podría obligarse a Argentina sin reformar su Constitución. Senadora Rodríguez Machado. Ningún problema. Una pregunta que volvimos a hacer que tiene que ver con lo que dice la senadora Inés Brizuela. Al revés, nosotros tenemos un código penal aprobado anteriormente de esos tratados internacionales. En teoría, esos tratados internacionales están en franca contradicción con lo del código penal que permite 3 abortos no punibles. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esa contradicción? O sea, ¿en qué queda el actual código penal en relación a esos abortos no punibles con los tratados internacionales firmados por la Argentina? Bueno, como usted sabe, el Constituyente de 1994, haciendo suyo lo que resolvió la Corte en el caso Ekmejian en 1992, declaró que los tratados están por encima de las leyes. Por lo tanto, en mi opinión, a partir del reconocimiento de la condición de niño con jerarquía constitucional, cualquier supuesto de aborto no punible o despenalización o no punición de la conducta de aborto debe contraponerse contra esa postura, contra ese reconocimiento de la existencia de niño desde la concepción. En lo personal considero que en caso de riesgo de vida para la mujer, vida contra vida, el legislador puede válidamente, aunque no sea deseable, puede válidamente preferir el derecho de la vida de la madre, pero en los restantes casos creo que ha devenido inconstitucional. Criterio que el Código Penal en ese artículo es inconstitucional, a pesar que no hay ningún tribunal que lo haya declarado, ni nadie que se haya presentado, ni ninguna organización que ante la justicia ni a la Corte lo haya solicitado, ni nadie lo haya dicho. Sí. Ok, gracias. Senadora Solari Quintana, última pregunta. Perdón, no me va. Buenas noches. Tengo todo el tiempo, no Yo tengo también, ningún problema. todos tenemos tiempo, no hay ningún problema. Agradecida por su presencia y bueno, la pregunta de la senadora también me hace verificar una vez más que cuando uno va a la Constitución, ya coincido con lo suyo, coincido con su punto de vista, ¿no? Un poquito cuando más uno fuerte. toca estrictamente la letra de la Constitución, los tratados que tienen rango constitucional, tenemos este problema, ¿no? Un código que en algún momento, en 1921, sancionó una norma que, bueno, después habría que compatibilizarla con eso, que es tarea de los jueces, claramente. Pero le quería hacer una pregunta en función de su experiencia y viendo justamente que hay diferencias, ¿no? Todos los constitucionalistas que han pasado por aquí coinciden. Y en este sentido voy a aclarar porque mucha gente tiene la confusión de que la doctora Carlucci es constitucionalista y no lo es. Entiendo que es civilista, ¿no? Especialista en derecho civil. Desde su punto de vista y observando lo que está pasando acá, este debate es simplemente por un tema de derecho, ¿no? O sea, para mí lo fundamental, yo veo, todos los que han venido de derecho constitucional coinciden con lo que usted ha expuesto. Todos los especialistas, por ejemplo, de las personas que vienen a favor, son mayormente especialistas en derecho internacional y citan tratados. Y bueno, quiero saber eso, quiero saber su punto de vista. Si este debate... Creo que no tendríamos un debate tan largo y tan grande si no se supiera de alguna manera que colisiona con normas de rango constitucional y entiendo yo que en la interpretación siempre se está a favor de nuestro derecho, del argentino. O sea, si algún tratado inclusive colisionara con algo del derecho constitucional, no se debería aplicar, ¿verdad? Yo creo que sí, básicamente sí. Si bien es cierto que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados dice que un Estado no puede alegar violaciones a su derecho interno como justificación para incumplir una obligación internacional,
no es menos cierto que el artículo 27 de nuestra Constitución exige que los tratados a los que se obligue la República Argentina deben estar de conformidad. Casualmente, cuando la Argentina aprueba la Convención sobre Derechos del Niño, el senador Menem ha estado explicando esto en el curso de la tarde, fue el presidente Menem quien pidió en su mensaje de elevación al Congreso que se hiciera esta declaración interpretativa. Y lo hizo en estos términos. Si me espera un segundito, yo tengo aquí el mensaje. Específicamente, como dijo el senador Menem, dijo, la declaración se hace necesaria ante la falta de precisión del texto de la Convención con respecto a la protección de las personas por nacer. O sea, esto marca un elemento casualmente de la búsqueda en donde había una ambigüedad en el término para evitar que pudiera interpretarse que esto era contrario en ese momento a la ley, porque no era la Constitución. Se incorpora esto como una declaración interpretativa, o sea, marcando el modo en que la Argentina interpreta la obligación internacional que está asumiendo al ratificar el tratado. Entonces, por eso se da esta que no es incompatibilidad, porque en realidad la Argentina no hubiera suscrito un tratado que encontrara violaciones a su derecho interno. Es más, cuando el constituyente en el año 94 incorpora los tratados, la Corte Suprema, en el caso Monjes, estableció claramente que el constituyente había realizado ese análisis de compatibilidad, con lo cual ahí encontramos esa necesidad de compatibilizar derecho interno con las limitaciones constitucionales. Senadora Verazay. Gracias por acompañarnos a esta hora. Me quedé pensando en la pregunta que le hizo la senadora Rodríguez Machado. ¿Entendí bien o usted me habló de la inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal? ¿Es así? Sí. O sea que el órgano máximo de nuestro país que interpreta las leyes por Constitución, digo, la Corte Suprema, cuando opina o falla el caso Fall, lo hace con argumentos inconstitucionales, entonces. Sí, yo lo tengo escrito y publicado eso. Como usted sabe, la Corte Suprema es un tribunal formado por seres humanos que pueden equivocarse como cualquier otro. ¿Debiera retractarse la Corte Suprema? Yo creo que sí. A ver, yo he criticado el fallo, me parece una mala sentencia. Más allá de eso, es una sentencia que ha generado seguimiento por parte de distintos, más allá que no tiene efectos obligatorios para nadie más que para el caso concreto, porque como usted sabe, las sentencias resuelven casos y tienen efecto interparte solamente, ha generado un seguimiento que ha motivado algún tipo de análisis. En lo personal considero que es inconstitucional, pero si la Corte considera que no es así, será así. Mire, discúlpeme, pero la Corte en ese fallo exhorta a los estados a garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. Por eso la consulta da una opinión tan contradictoria con el órgano máximo de interpretación que tiene nuestra Constitución. Sí, pero la exhortación no tiene más valor que eso. Es un pedido de que tengan en cuenta. No tiene valor jurídico la exhortación. Yo lamento que se hable tanto de seguir la jurisprudencia. El sistema de control de constitucional de nuestro país es difuso y de efecto interpartes, y esto viene siendo así desde el caso Sojo allá por principios a fines del siglo XIX. Senadora Brizuela. Gracias. Gracias por permitirme hacer otra pregunta que me había quedado en el tintero. Doctor, usted nos ha dicho que el concepto de persona humana no puede ser considerado un fenómeno incremental, ¿no? A pesar de que hemos escuchado aquí la semana pasada algunos expositores que han sostenido lo contrario. Le pediría una reflexión sobre ese punto y además algún análisis de los sistemas comparados, como por ejemplo el de Estados Unidos, que sí lo considera de esa manera a partir del caso Roe versus Wade. Bueno, sí, la semana pasada tanto el doctor Gil Lavedra como la doctora Kemmelmacher plantearon esto de la progresividad, que es un análisis interesante, pero es tan interesante como carente de fundamento jurídico. No hay ninguna norma en nuestro derecho que hable que el concepto de persona humana o de persona sea incremental. En ningún lado encontramos esto. Tal vez sí viene de tomar algunos modelos de derecho comparado. Si están tomando el que menciona usted, el caso Roe contra Wade, yo me expresé sobre esto en la exposición en la Cámara de Diputados.
El famoso caso Roe contra Wade en el 73 de la Corte Suprema de Estados Unidos arma un esquema de trimestres, más o menos, de alguna manera en línea con lo que tiene el proyecto actual. Sin embargo, ese esquema de trimestres que parte de la base de la definición célebre que hace el juez Blackmun de que el derecho de una mujer de decidir tener o no un hijo está dentro de su marco de su privacidad, parte de una definición previa que el propio Blackmun analiza, que es determinar si para la Constitución norteamericana, más allá de la biología, si para la Constitución norteamericana el concepto de vida que protege la Constitución tiene aplicación prenatal. Hace todo un análisis y concluye que no, pero dice, y lo dice expresamente, y yo recomiendo que los que leen el fallo Roe contra Wade lo lean completo, y dice, porque si se pudiera determinar que para la Constitución norteamericana el concepto de vida tiene aplicación prenatal, el caso de pretender sostener la existencia del derecho al aborto colapsaría. Y casualmente nuestro derecho constitucional sí específicamente establece esa concepción. Por eso, si estuviéramos en una convención constituyente, podríamos estar discutiendo estos temas. Estamos en el Congreso de la Nación y tenemos que respetar las limitaciones constitucionales. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Vítolo. Con él cerramos los expositores y pasamos a un cuarto intermedio. Hasta mañana a las 10 de la mañana.